Bienvenido a otra producción de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos el chiller para aplicaciones de media capacidad. Si este tema te interesa, quédate con nosotros y suscríbete al canal. El contenido de este video lo hemos dividido en 7 partes fundamentales. Parte 1. ¿Qué es el chiller y cuál es el tipo de equipo más vendido del mundo? Parte 2. El compresor de tornillo. Parte 3. Partes básicas del chiller. Parte 4. Condensador enfriado por agua. Parte 5. Partes básicas de la planta de agua helada. Parte 6. Lubricación del compresor de tornillo. Parte 7. Falla más común del chiller. Empecemos con la parte 1. El chiller es una máquina diseñada para enfriar constantemente un caudal de agua. Cuando hablamos de constante, hacemos referencia a que en todo momento debería entrar y salir agua del chiller. Para lograr su propósito, esta máquina regularmente consta de un circuito de refrigeración a compresión. Se tiene el compresor, para hacer circular un gas refrigerante dentro del circuito de refrigeración, el condensador, válvula de expansión, y el evaporador, donde precisamente el agua se enfría. La máquina es como una nevera poderosa, donde el agua entra rápidamente a ella, y segundos después, se convierte en agua helada, con un valor de menor temperatura. El compresor del chiller puede ser del tipo pistón, scroll, tornillo, o centrífugo. En el evaporador el gas refrigerante tiene baja presión y baja temperatura, esto permite quitarle el calor al agua. En resumen, podemos decir que el calor del agua entra al chiller por el evaporador, y sale del chiller por el condensador. El condensador puede tener ventiladores, o ser enfriado por agua, que proviene de un circuito independiente a temperatura ambiente, esto lo estudiaremos con más detalle más adelante. Amigo profesional de la refrigeración, esta vez tenemos una pregunta para usted. ¿Conoce cuál es el tipo de chiller más vendido en el mundo? Si deseas saber la respuesta, quédate con nosotros y suscríbete a nuestro canal. Pues bien, empecemos diciendo que el segmento de chillers con condensador enfriado por agua representa actualmente el 60% de las ventas de los fabricantes del sector. Ahora, en cuanto al modelo del compresor, podemos decir: 1. El chiller con compresor scroll tiene un 30% de las ventas. 2. El chiller con compresor de tornillo tiene un 45% de las ventas. 3. El chiller con compresor centrífugo tiene un 10% de las ventas. 4. Otros tipos de compresores y chillers tienen un 15% de las ventas. Conclusión. Podemos entonces afirmar que el tipo de chiller más vendido del mundo es el chiller con compresor de tornillo y con condensador enfriado por agua. Empecemos como siempre con los términos básicos. ¿Qué es un compresor de tornillo? Un compresor de tornillo es una máquina para aumentar la presión de gas refrigerante que sale del evaporador del chiller y llevarlo con alta presión al condensador de la enfriadora de agua. El funcionamiento se realiza mediante la reducción de su volumen, producido por la rotación de tornillos helicoidales ranurados. Estos tornillos están colocados en una carcasa de tolerancia ajustada, equipada con un puerto de entrada y salida. Ahora vamos a enumerar las características de funcionamiento del chiller con compresor de tornillo. 1. El tornillo de doble rotor es el compresor más utilizado para instalaciones de refrigeración industrial en todo el mundo, particularmente instalaciones de mayor tamaño. 2. El ciclo de compresión comienza cuando la rosca llena de gas que viene del evaporador del chiller se cierra desde el puerto de succión. 3. A medida que los rotores giran en direcciones opuestas, el gas se introduce en los rotores a través del puerto de entrada, y llena la cavidad de compresión o rosca, ubicada entre el lóbulo macho y la ranura del rotor hembra. 4. El volumen inicial de gas se denomina volumen de succión. A medida que los tornillos continúan girando, el gas queda atrapado entre las carcasas del compresor y los rotores, y el gas se mueve axial y radialmente a través de la carcasa del rotor. 5. El entrelazamiento adicional de los lóbulos da como resultado la reducción y compresión del volumen de succión inicial de gas, hasta que el gas se libera a través del puerto de salida. 6. La descarga de compresión está determinada por la ubicación del puerto de salida. 7. La presión final es independiente del ciclo de refrigeración del chiller, y depende solo de la relación de compresión del propio compresor de tornillo. 8. La presión de salida del compresor de tornillo no necesariamente es igual a la presión del condensador del chiller, puede ser menor, igual o mayor.
9. Controlar el valor de VI, o relación de compresión, para que coincida la relación de compresión del compresor de tornillo con el ciclo de refrigeración del chiller. Puede ayudar a mantener la mejor eficiencia operativa del compresor. 10. Cuando la distancia que recorre el refrigerante longitudinalmente es constante, estamos hablando de compresores con una relación de compresión también constante, es decir VI constante. 11. Cuando con una válvula corredera, logramos cambiar la distancia longitudinal de compresión, podemos cambiar la relación de compresión propia del compresor, es decir variamos VI. 13. También, los compresores de tornillo pueden ser máquinas con relación de compresión fijas. 14. Los compresores de tornillo de índice de volumen fijo, ofrecen las ventajas de costos iniciales más bajos, debido a menos solenoides de control, y menos partes móviles. 15. La principal desventaja de un compresor de volumen del tipo fijo, es su incapacidad para cambiar con las condiciones de operación fluctuantes del sistema, lo que resulta en periodos de ineficiencias en el rendimiento. 16. Los compresores de tornillo de índice de volumen fijo, tienen un número limitado de incrementos. Algunas clasificaciones típicas de los compresores de tornillo de volumen fijo, tienen los valores de 2.6, 3.6, y 5, de relación de volumen. 17. A medida que cambia la presión de condensación del sistema, un compresor de tornillo de volumen variable, automáticamente reposiciona el puerto de descarga, reduciendo la posibilidad de sobrecompresión o subcompresión. 18. Los compresores de tornillo con índice de volumen variable, son deseables en aplicaciones con una amplia gama de condiciones de succión, o con una gran variación en la presión de descarga. 19. La variación de capacidad o de manejo de carga térmica, depende de la cantidad de refrigerante a manejar por el compresor. 20. La regulación de capacidad de un compresor de tornillo, se realiza por un mecanismo formado por una corredera deslizante, situada entre los dos tornillos. 21. Al moverse la corredera hacia la descarga, aumenta el paso del gas succionado a través de un bypass, que lo retorna hacia la succión y evita ser comprimido. 22. Este método ofrece una buena eficiencia a carga parcial, porque el gas recirculado, solo tiene que superar una ligera caída de presión, para desviarlo de nuevo a la succión, ya que la ranura de recirculación se abre antes de que comience la compresión, evitando una pérdida de energía comprimiendo gas que no se usará. 23. Además, como la válvula de corredera se mueve, el puerto de descarga radial también se mueve hacia la derecha, es decir ambos puertos se mueven hacia la derecha, pero la distancia entre ambos es constante, manteniendo así aproximadamente la misma relación de volumen a carga parcial, que a carga completa, para lograr una óptima eficiencia de carga. 24. La capacidad típica del chiller con compresor de tornillo, oscila entre 700 kilovatios y 1000 kilovatios. 25. El chiller con compresor de tornillo, es hasta un 40% más pequeño y ligero que las máquinas centrífugas. 26. El chiller con compresor de tornillo, tiene una estructura simple, pocas piezas de desgaste y larga vida. 27. El chiller con compresor de tornillo, tiene una operación estable a baja carga, con regulación continua en el rango de 10% al 100%, alta eficiencia bajo carga parcial y ahorro de energía. 28. El precio del chiller con compresor de tornillo, es más alto que otros tipos de enfriadoras de agua, como aquellas que usan compresor de pistón y scroll. 29. El chiller con compresor de tornillo, trabaja a menor velocidad que el enfriador de agua centrífugo. Las partes principales del chiller de compresor de tornillo, con condensador enfriado por agua. Las partes son: 1. Ventilador de la caja eléctrica. 2. Control de presión. 3. Válvula de expansión. 4. Salida de agua, hacia torre de enfriamiento. 5. Entrada de agua, desde torre de enfriamiento. 6. Entrada de agua helada. 7. Compresor. 8. Manómetro de presión. 9. Panel de control. 10. Caja eléctrica de equipo. 11. Salida de agua helada. 12. Válvula solenoide. 13. Visualizador de líquido. 14. Filtro secador. 15. Condensador de carcasa. Al principio de este video, hablamos que el chiller recibía el calor del agua en el evaporador, y por ello, se convertía en agua helada.
Esto ocurre porque el refrigerante tiene menor temperatura en el evaporador. El refrigerante en el evaporador pasa de estado líquido a gaseoso. Después el refrigerante en estado gaseoso, desde el evaporador, es llevado al compresor, succionado y descargado hasta el condensador, con el objetivo de entregar el calor del agua al medio ambiente. El refrigerante en el condensador pasa de estado gaseoso a líquido. El refrigerante en el condensador tiene alta presión y temperatura, por ello puede entregar el calor al medio ambiente. En este caso el condensador es un intercambiador de calor, que recibe el refrigerante por una entrada, y por otro punto, un caudal de agua externa a temperatura ambiente, que proviene del exterior. Este caudal de agua no tiene nada que ver con el circuito de agua helada, son dos circuitos independientes, que no se comunican. El agua del circuito de enfriamiento del condensador es llevada a través de bombas a una torre de enfriamiento para entregar el calor al medio ambiente. ¿Cuáles son las características de una torre de refrigeración o de enfriamiento? 1. En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. 2. Las torres de refrigeración basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo. 3. El proceso se realiza mediante la evaporación de un pequeño porcentaje de la misma agua que se enfría. 4. Dicha evaporación se estimula con una corriente de aire y con la atomización del agua recirculada. 5. La cantidad de calor extraído para enfriar el agua depende de las condiciones climáticas del sitio de operación. 6. Aspectos como altura sobre el nivel del mar, temperatura de bulbo seco, y temperatura de bulbo húmedo, influyen en el rendimiento de la torre de enfriamiento. 7. El proceso en la torre es abierto a la atmósfera, no se trabaja a presión. 8. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado relleno. 9. El agua entra en la torre por la parte superior, y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. 10. Con la pulverización del agua, se consigue un contacto óptimo con el aire atmosférico. 11. El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire. 12. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del agua hacia el aire. 13. En la transmisión de calor por convección, se produce un flujo de calor en dirección al aire que rodea el agua, a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos. 14. Alrededor del 90% del flujo térmico es debido al fenómeno de enfriamiento por evaporación. 15. La masa de agua evaporada extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. 16. Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua, y un aumento de la temperatura del aire. ¿Cómo es el enfriamiento evaporativo del agua en una torre de enfriamiento? 1. El agua se está rociando sobre un área de sección transversal muy grande. 2. El relleno es el material que ocupa el interior de la torre de refrigeración. 3. Sobre la superficie del relleno se realiza el intercambio de temperatura del agua. 4. La función del relleno de una torre de refrigeración es la de aumentar la superficie y tiempo de contacto entre agua y aire. 5. El agua gotea lentamente a través del relleno. 6. Mucha de esa agua entrará en contacto con el aire. 7. Parte del agua se evaporará. 8. Cuando el agua se evapore, en realidad se va a enfriar las moléculas de agua que lo rodean. 9. El agua que cae de la torre es en realidad más fría que cuando entró originalmente en la parte superior del relleno. Lubricación de compresor de tornillo. Sistemas de aceite, separación y enfriamiento. 1. En un compresor de tornillo, la inyección de aceite realiza muchas funciones útiles. Sin embargo, dado que el aceite no es deseable en otras partes del sistema de refrigeración, los tornillos inundados de aceite traen consigo necesidad de separadores de aceite. 2. La tarea del separador de aceite consiste en descargar la mezcla de gas y aceite que sale del compresor y llevarla contra una cabeza del separador, donde experimenta un cambio de dirección y una gran reducción de la velocidad. 3. Las partículas de aceite más grandes se atraen al cárter de aceite por gravedad. 4. Para las partículas más pequeñas o humo de aceite se usan filtros. 5.
Las pequeñas partículas impactan en las fibras internas del filtro, y se fusionan en gotas de aceite más grandes, que luego se pueden recolectar más fácilmente para retornarlas a la parte de baja presión del compresor. Bomba de aceite. El propósito de usar la bomba de aceite es: 1. Suministrar inyección de aceite para los rotores y el sello del eje. 2. Para enfriar el compresor. 3. Para lubricar los cojinetes. 4. Para suministrar aceite al sistema hidráulico de control de capacidad. Hay 3 tipos de diseños de compresores cuando se trata del uso de bombas de aceite. 1. Diseño de compresores de tornillo, que necesitan una bomba de aceite de tiempo completo, para el funcionamiento del compresor. 2. Diseño de compresores de tornillo, que solo requieren que la bomba de aceite opere para la puesta en marcha. Este tipo de bomba de aceite es la bomba de aceite auxiliar. El aceite de la bomba no está en funcionamiento después de que el compresor arranca. 3. Diseño de compresores de tornillo, que pueden arrancar el compresor sin el aceite de la bomba auxiliar, y puede utilizar la presión diferencial del sistema del depósito de aceite a otras partes del compresor, sin bomba de aceite en absoluto. Por lo general, se requiere una bomba de aceite si el diferencial de presión del sistema es demasiado pequeño o cuando el compresor se utiliza para aplicaciones de refuerzo o de etapa baja. El separador de aceite. 1. El aceite debe eliminarse tanto como sea posible antes que el refrigerante vaya al condensador y al evaporador. 2. El separador de aceite es un componente esencial del compresor de tornillo. 3. El separador de aceite también sirve como depósito de aceite. 4. Los separadores de compresores de tornillo de diseño moderno están equipados con filtros coalescentes. 5. La tasa de arrastre de aceite podría ser de 3 a 10 ppm dependiendo de las condiciones de funcionamiento. 6. La mayoría de las unidades estándar suministradas por los fabricantes tienen un separador de aceite horizontal. Sistemas de refrigeración para el aceite del compresor de tornillo. Dado que la mayor parte del calor de compresión se transfiere al aceite durante la compresión, un sistema de enfriamiento de aceite debe eliminar o disipar este calor. Los 3 sistemas de refrigeración más comunes son: 1. Refrigerados por agua. 2. Refrigerados por termosifón. 3. Refrigeración por inyección líquida. También se utilizan enfriadores de aceite enfriados por aire, pero no tan populares como los 3 sistemas anteriores y no se tratarán aquí. Refrigeración de aceite por agua. 1. El aceite caliente sale del separador, pasa por un colador llegando a la bomba de aceite. 2. El aceite se bombea a través de un intercambiador de calor tipo carcasa y tubo o placa, donde el calor es rechazado al agua en circulación o al glicol. 3. Luego se filtra el aceite frío, y es devuelto al compresor para su reinyección. 4. Las desventajas de este sistema involucran el costo inicial y mantenimiento del sistema de agua o glicol. 5. Hay riesgos de rotura o taponamiento de tubos, al no mantener la condición adecuada del agua. 6. El uso de glicol en el circuito cerrado elimina los riesgos de contaminación. Refrigeración de aceite por termosifón. 1. El enfriamiento de aceite por termosifón es el método más común de enfriamiento de aceite externo. 2. El sistema es similar al sistema refrigerado por agua, excepto que el agua es reemplazado por el mismo refrigerante del circuito. 3. Este método utiliza refrigerante líquido a alta presión del condensador, para eliminar el calor del aceite. 4. A medida que el aceite caliente ingresa al lado de la carcasa del intercambiador de calor, el refrigerante líquido recibe calor del aceite y hierve, para subir de nuevo al recibidor. 5. El vapor generado por este proceso se envía de nuevo a la entrada del condensador, donde cede el calor, y vuelve con el líquido del sistema. 6. En efecto, el principio de funcionamiento de este intercambiador es el mismo del evaporador inundado por gravedad. 7. Los sistemas de termosifón son populares porque no requieren prácticamente mantenimiento. 8. El enfriamiento de aceite externo tiene un costo inicial más alto que el enfriamiento de aceite por inyección de líquido que veremos a continuación, pero los bajos costos de mantenimiento y el mayor rendimiento del compresor compensan rápidamente la inversión inicial. Refrigeración de aceite por inyección líquida. 1.
La cantidad de aceite y refrigerante se controlan al nivel deseado, mediante una válvula de expansión térmica. 2. La válvula de expansión tiene un bulbo instalado en la línea de descarga del compresor. 3. El valor de temperatura de la descarga le indica la cantidad de enfriamiento que necesita el aceite. 4. El enfriamiento por inyección de líquido se logra inyectando refrigerante líquido a alta presión en el puerto lateral del compresor para absorber el calor. 5. El líquido se mide mediante una válvula de expansión termostática, se regula en función de la temperatura de descarga, para mantenerla entre 110 y 140 grados Fahrenheit. 6. Parte del refrigerante líquido se evaporará, absorbiendo el calor de compresión, lo que a su vez ayuda a enfriar el aceite. 7. El enfriamiento de aceite por inyección de líquido es fácil y económico de instalar con un riesgo mínimo de operación complicada. 8. Sin embargo, existe una penalización de rendimiento asociada con este método de enfriamiento de aceite. 9. Parte del refrigerante líquido inyectado se expande a través de la válvula de expansión, lo que además produce vapor flash. 10. El vapor flash y vapor generado por el calor del aceite debe comprimirse, agregando consumo de potencia, mientras que las presiones elevadas dentro de los rotores provocan mayores fugas, reduciendo la capacidad. 11. Parte del líquido restante se mezcla con el aceite y es arrastrado a la línea de salida con el gas de descarga. 12. El líquido inyectado permanece en el compresor menos de 0.1 segundos. 13. Como la transferencia de calor requiere tiempo, gran parte del enfriamiento tiene lugar en la línea de descarga y el separador de aceite. 14. En el separador de aceite el refrigerante líquido tiene tiempo de absorber calor y ser evaporado. 15. También parte del refrigerante líquido mezclado con el aceite se filtrará por las holguras internas del compresor a la succión. El enfriamiento por inyección de líquido es atractivo debido al bajo costo inicial y bajo mantenimiento. 16. Sin embargo, las penalizaciones de potencia y capacidad lo hacen poco atractivo para la mayoría de las aplicaciones con altas temperaturas de compresión. ¿Conoce usted cuál es la falla más común que presentan los chillers? Si deseas saber la respuesta, quédate con nosotros y suscríbete al canal. Empecemos diciendo que la falla más común que presentan las enfriadoras de agua es la falta de presión en la succión del chiller. Esta falla se debe principalmente a las siguientes situaciones. 1. Presencia de incrustaciones en el cooler, por falta de limpieza o mal tratamiento del agua. 2. Bajo caudal de agua a través del cooler. 3. Estrategias de control no adecuadas, por ejemplo exceso de número de compresores encendidos. 4. Fallas en sensores del sistema de control. 5. Inconvenientes en válvula de expansión. 6. Menor cantidad de refrigerante dentro del circuito de refrigeración. 7. Menor carga de enfriamiento en locales.